buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este viernes, día 26 de enero de 2018. Bueno, después del jaleo no pequeño que se organizó ayer, cuando supimos que el Consejo de Estado no le daba la razón, jurídicamente hablando, al Gobierno en su intención de paralizar, mediante un recurso al TC, el debate de investidura de Puigdemont, hoy la noticia es que el Gobierno mantiene, sin embargo, su intención de recurrir. De hecho, ya ha presentado el recurso. De hecho, como luego veremos, ya sabemos que el Tribunal Constitucional se va a dar prisa para ver si lo admite a trámite o no lo admite a trámite. Esta es la noticia del día. Es la noticia, digamos, que ha marcado el recorrido informativo sobresaliente de las últimas horas. Pero lo interesante, creo yo, está en los matices que rodean a esa noticia. Ayer, antes de que conociéramos el informe del Consejo de Estado, se había producido un apoyo sin aparentes adversativos del Partido Socialista a esa iniciativa. Es más, también supimos ayer que Ciudadanos, aunque no había sido consultado por el Gobierno, había decidido no quejarse en público de ese ninguneo y apoyar también, sin aparentes fisuras, insisto, en el discurso público, la decisión del Gobierno. ¿Pero qué ha ocurrido hoy? Hoy ha ocurrido que tanto el Partido Socialista como Ciudadanos se han dado cuenta de que el Consejo de Estado no ha dejado en muy buen lugar al Gobierno y han tratado de marcar distancias. Han matizado bastante el discurso de ayer. No en la cuestión fundamental, porque siguen apoyando las iniciativas del Gobierno que traten de paralizar la investidura del señor Puigdemont, pero sí desde el punto de vista, digamos, formal. Ha habido varias declaraciones en ese sentido que nos permiten saber hasta qué punto en lo político siguen estando de acuerdo con el Gobierno, en lo jurídico dejan que el Gobierno se cueza en su propia salsa. Esta es la idea fundamental que ha querido dejar clara, por ejemplo, hoy en representación del PSOE, Carmen Calvo. Un prófugo de la justicia no puede ser presidente constitucional de Cataluña. Por lo demás, el Gobierno sabrá qué medidas toma y en qué condiciones las toma y con qué criterios las toma, porque para eso es el Gobierno y nosotros somos el principal partido de la oposición. Y por lo tanto la responsabilidad de fundamentar jurídicamente los recursos no nos corresponde a nosotros. Algo muy parecido, luego tendremos la oportunidad de escucharlo, ha dicho también Albert Rivera. Pero como os decía hace un instante, desde mi punto de vista, la principal novedad hoy en el discurso de Rivera es que si ayer su partido no se quejó en público por el ninguneo del Gobierno, que solo consultó con el PSOE su decisión de recurrir ante el Tribunal Constitucional el debate de investidura, hoy, sin embargo, sí se ha quejado en público. Que ya le ha perdido, digamos, el miedo a sacar a relucir ese fastidio personal que tiene Albert Rivera por el hecho de que a él no lo quieran tener en cuenta. Tal vez, esta es una opinión personal, por supuesto, ahora favorecido por el hecho de que el Consejo de Estado haya afeado en parte la conducta del Gobierno. Albert Rivera hoy ha tenido además oportunidad de hablar largo y tendido sobre ese y otros asuntos que luego conoceremos ante los medios de comunicación. Por lo que respecta a las quejas que ayer se cayó y que hoy ha hecho públicos, esto es, desde mi punto de vista, lo más relevante. Yo, si hubiera sido presidente de Gobierno, hubiera buscado apoyos de todos los partidos, hubiera intentado consensuar. Lo importante es España, no cada partido de cada uno. Y en este caso, lo importante es sumar esfuerzos, ¿no? Así que nosotros, a diferencia del PP o del PSOE, no vemos en esto un debate partidista, vemos en esto un problema para España y una oportunidad también de unir fuerzas. Y estoy convencido que los votantes de Ciudadanos, del PP o del PSOE, quiere que estemos juntos en esto. Y por lo tanto estarán juntos, pero dejando claro que si él hubiera sido presidente hubiera consultado con todos y no hubiera dejado fuera de las conversaciones a ningún partido, como ha hecho Rajoy con el suyo propio. Ha llegado más lejos Rivera, no solo Rivera, también el PSOE en esto, a la hora de señalar a la presunta culpable del bochornoso espectáculo que supone que el Gobierno no vea respaldadas sus tesis en el informe del Consejo de Estado. Tienen muy claro, tanto uno como otro, tanto el partido de Rivera como el partido de Sánchez, que la culpable tiene nombres y apellidos. Escuchen a Rivera. Pregúntele a la señora Soraya Sáenz de Santamaría cómo han hecho el escrito y cómo han argumentado el escrito. Eso no nos corresponde a nosotros. Soraya Sáenz de Santamaría. Nombre y apellidos, para que no haya dudas. Exactamente lo mismo ha hecho Margarita Robles en representación del PSOE. La señora vicepresidenta del Gobierno, que ayer dio una rueda de prensa para explicar por qué acudía al Consejo de Estado, tendrá que explicar también a los ciudadanos la valoración jurídica que el Gobierno, que es el único que puede hacer esa valoración jurídica, hace para ir al Tribunal Constitucional. A pesar de eso, es decir, a pesar de que los dos partidos fundamentales del constitucionalismo español, junto con el Gobierno, naturalmente, que son el PSOE y Ciudadanos, hayan señalado a Soraya, la vicepresidenta
ha tomado la iniciativa de dar la cara hoy para contarnos a todos los ciudadanos lo que os decía al principio, que el Gobierno, a pesar de todo, mantiene el recurso ante el Tribunal Constitucional, porque al Gobierno lo que más le interesa es que el Tribunal Constitucional lo admita a trámite. No tiene por qué darle la razón, jurídicamente hablando. Solo con que lo admita a trámite ya se paralizaría ese debate y el Gobierno podría acudir ante la opinión pública y decir, ven ustedes, hemos conseguido que se paralice. Luego ya, con posterioridad, el Tribunal Constitucional nos dará o no nos dará la razón en la argumentación jurídica concreta. Pero ya habremos evitado el mal mayor, que es que se produzca ese debate de investidura. De hecho, el Tribunal Constitucional tiene sobre sus espaldas que tomar esa decisión y lo va a hacer además con carácter inmediato, Fernando Lorente. Pues el Pleno del Constitucional se va a reunir mañana sábado a la 1:00, no habiendo transcurrido ni 24 horas desde que la Abogacía del Estado, en representación del Gobierno central, registró el escrito contra la proclamación de Puigdemont como candidato a la investidura en el Parlamento de Cataluña. El presidente del tribunal, Juan José González Rivas, ha convocado al resto de integrantes para que examinen la admisión a trámite de ese recurso de inconstitucionalidad que ataca directamente a las resoluciones de Roger Torrent. Al ser una cuestión planteada por el Gobierno, esa mera admisión supondría la suspensión cautelar de la candidatura de Puigdemont, adquiriendo un carácter inconstitucional cualquier participación del mismo en la sesión de investidura. En el circuito de las apuestas, hoy se da por hecho que el Tribunal Constitucional efectivamente mañana admitirá a trámite el recurso. Insisto que la admisión a trámite no supone tomar posición sobre la cuestión de fondo, sobre la argumentación jurídica utilizada por el Gobierno, pero es suficiente para paralizar el debate de investidura. La agencia EFE ha difundido una noticia basándose en sus propias fuentes y diciendo o dando por hecho que mañana el TC admitirá a trámite. Es por otra parte lo más normal, porque yo creo recordar, aunque me puedo equivocar, creo que no, pero me parece recordar que solo una vez el Tribunal Constitucional ha rechazado a la admisión a trámite de un recurso interpuesto por el Gobierno. Y basándose en ese hecho y a lo mejor en algún tipo de información privilegiada, luego lo veremos y lo escucharemos también con detalle, tanto Soraya Sáenz de Santamaría como Alfredo Pérez Rubalcaba han dado a entender que, en su opinión, el Tribunal Constitucional mañana efectivamente admitirá a trámite el recurso. Y vuelvo a repetir, la admisión a trámite supone la paralización del debate. Y eso es lo que más les cabrea a los independentistas, porque dicen, hombre, presentar un recurso no para que te den la razón desde el punto de vista jurídico, sino solo para paralizar el acto de un organismo como de un órgano constitucional y parlamentario como es el Parlamento de Cataluña, es, así lo ha dicho Roger Torrent, un fraude de ley como un piano. És un frau de llei que atempta contra els drets dels electors de Catalunya. Atempta contra els drets dels diputats i diputades. Atempta, en definitiva, contra la democràcia parlamentària. No té cap fonament jurídic. No tiene ningún fundamento jurídico, termina diciendo el señor Torrent, pero para saber si eso es verdad o no es verdad, habrá que esperar eventualmente a que el Tribunal Constitucional analice el fondo de la cuestión. Bueno, esta es la noticia del día, a esta le dedicaremos los primeros minutos del programa, pero no nos podemos olvidar también de que hay otros asuntos interesantes. Por ejemplo, hoy hemos sabido que efectivamente el Gobierno ha respondido con proporcionalidad a la decisión del Gobierno venezolano de declarar persona non grata al embajador de España en Caracas. Carmen Arreaza. Así lo ha comunicado el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, que ha subrayado que el Ejecutivo lamenta la decisión adoptada ayer por el Gobierno de Nicolás Maduro, pero que pese a ello desea mantener con Venezuela relaciones de respeto, amistad y cooperación. Sin embargo, y bajo el principio de reciprocidad, al Gobierno español no le ha quedado más remedio que declarar persona non grata al embajador de Venezuela en España, Mario Isea. Ante una medida de este calado, el Gobierno responde de forma proporcional y por ello ha decidido, en estricta aplicación del principio de reciprocidad, declarar persona non grata al embajador de Venezuela en España. También hablaremos hoy de Donald Trump, el presidente norteamericano que ha clausurado el Foro Económico Internacional de Davos, en el que han participado un total de 30.000 mandatarios, empresarios y líderes económicos del mundo entero. Los asistentes al cónclave temían lo que pudiera decir el presidente norteamericano, muy criticado, como sabemos, por las tesis y por las medidas proteccionistas que él ampara desde su despacho de la Casa Blanca. Sin embargo, ha habido cierta sorpresa, porque Trump ha hecho un discurso menos aislacionista de lo esperado,
manóntropo. Nayara Fernández. Pues sí, Luis, porque aunque el mandatario se ha reafirmado en su eslogan en campaña y ha vuelto a poner a los Estados Unidos por delante de cualquier otro asunto, ha abierto la puerta a establecer nuevos acuerdos comerciales con otros países y ha optado por una posición más aperturista de la que nos tiene acostumbrados. Trump ha aprovechado también para sacar pecho de las cifras que avalan la buena perspectiva de la económica en el país norteamericano y en este sentido ha situado a los Estados Unidos como un valor fundamental en la ecuación del crecimiento mundial. Y en la crónica negra hablaremos de Rosa Peral, la femme fatal de la Guardia Urbana de Barcelona, acusada y encarcelada de forma preventiva por haber acabado, habrá que decir presuntamente, naturalmente, con la vida de su pareja sentimental, que se llamaba Pedro y que también era guardia urbano. Bueno, pues hoy hemos sabido, o acabamos de saber, que un juzgado de Vendrell, en Tarragona, investiga una nueva causa abierta contra ella. Esas informaciones, lo que fundamenta esa nueva causa, se basan en la sospecha de que está planeando desde la cárcel acabar también con la vida del que fue su marido, un mozo de escuadra con el que tiene 2 hijas y que ante la amenaza tiene que ir escoltado las 24 horas del día. Lorena López Lobo. Fueron 2 reclusas las que contaron a la directora de la cárcel de Guadras en Barcelona que Rosa estaba intentando contactar a través de las internas con algún sicario que estuviera dispuesto a matar al que fue su marido. Rubén tiene que morir sí o sí, les decía. A una de estas presas le llegó a confesar incluso que fue ella quien envenenó al otro guardia urbano asesinado, a Pedro, antes de que su amante le matara. Si todos fuéramos como Rosa, tendría plena vigencia el famoso refrán: cuanto más conozco a los hombres, más admiro a los perros. En casa de Herrero, con Luis Herrero. Es radio. Ideas claras. Viernes 26 de enero de 2018. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Leticia Vaquero, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, va a tener que declarar finalmente el próximo día 2 de febrero, la semana que viene, en la Comisión de Investigación sobre Corrupción Política por haber sido entre los años 2012 y 2014 consejera del canal de Isabel II. Fue en ese momento cuando el canal adquirió la empresa brasileña Emisao y que fue la que dio origen al caso Lezo. Su comparecencia se produce después de que 2 formaciones políticas, el PSOE y Ciudadanos, hayan votado a favor de que la presidenta regional tenga que dar explicaciones, algo a lo que hoy se ha opuesto el portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido. Lo que se ha consumado es un intento de linchamiento, que es lo que se pretendía hacia la presidenta Cristina Cifuentes, y por tanto vulnerando toda la norma reglamentaria, saltándose la torera todas las advertencias de los letrados. Lo que han decidido es que la presidenta comparezca por lo que fuera. Ya daba igual, evidentemente la primera petición que se hizo no era conforme a la legalidad, ya se decidió que no lo era, pero han decidido al final que fuera de cualquiera de las maneras. Sepan que 4 turistas españoles que viajaban por el sur de Senegal, en una de las zonas más turísticas, en Casamance, han sufrido un robo y además 3 violaciones. Los hechos ocurrieron cuando el vehículo en el que viajaban un hombre y 3 mujeres fue asaltado por una banda armada. Las mujeres fueron agredidas sexualmente y además les robaron 4.400 euros. Una de las 3 turistas se encuentra en este momento ingresada en un centro de salud para recibir asistencia. Por su parte, las fuerzas de seguridad senegalesas han abierto una investigación para detener a los autores. Y un asunto más, no pierdan de vista las previsiones meteorológicas para las próximas horas, porque el frente frío que llegó ayer va a seguir aportando mucha nubosidad, lluvias e incluso nieve desde el noroeste peninsular y hacia las zonas del interior de la península. Se prevén chubascos en el área mediterránea, Baleares y Melilla, y además especialmente fuertes en los litorales de Valencia y Alicante. En cuanto a la nieve, sepan que más de 20 provincias se encuentran con avisos por nevada, sobre todo en la cordillera cantábrica, en los picos de Europa, el sistema ibérico, Galicia y en las sierras de Jaén y Sanabria, en Zamora. Y ojo, porque esta pasada madrugada ha habido un tramo de la AP6 que ha tenido que ser cortada, de ahí que la DGT recomiende que si van a viajar por trayectos con previsión de nieve, lleven cadenas o pongan neumáticos de invierno. No hagamos tonterías en la carretera porque, como decía Seneca, cuando se está en medio de las adversidades ya es tarde para ser cauto. En casa de Herrero, es radio. En casa de Herrero, con Luis Herrero. Es radio. 8 y 20 minutos, 7 y 20 minutos en la Comunidad Canaria. Bueno, hoy el Gobierno, os decía al principio del programa, ha tomado la decisión de mantener el recurso ante el Tribunal Constitucional para tratar de paralizar el debate de investidura que ya tiene fecha, como luego veréis, el próximo día 30. Bueno, la cuestión es que
de alguna manera se había introducido la especie, el rumor de que el Gobierno, después de conocer el dictamen del Consejo de Estado, se iba a retractar y no iba a presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, después del Consejo de Ministros, ha sido la propia Soraya Sáenz de Santamaría, luego veremos por qué, quien ha dado la cara y ha explicado por qué mantiene su intención de ir al Tribunal Constitucional. Alicia González. El Gobierno sigue adelante a pesar del varapalo del Consejo de Estado. Asegura la vicepresidenta que lo hacen porque es deber del Ejecutivo preservar la legalidad en España. Gobernar es elegir y ellos, ha dicho Soraya Sáenz de Santamaría, han elegido seguir adelante. Respetamos los criterios jurídicos que nos da el Consejo de Estado, pero su dictamen, estudiándolo y analizándolo con mucho interés, no es vinculante para el Gobierno. El Gobierno considera que tiene argumentos legales suficientes para asumir el compromiso político de utilizar todos los instrumentos legales, respetando los procedimientos, para evitar que el señor Puigdemont pueda continuar con este desafío al Estado de Derecho y a la legalidad. Y ha explicado así la diferencia entre el punto de vista del Consejo de Estado, que no cree que sea el momento oportuno para hacerlo, y el del Ejecutivo. El Consejo de Estado parte de que no se puede ir con hipótesis y que si utiliza el argumento de que hay que esperar a que veamos si está o no presente. El argumento, sin embargo, que utiliza el Gobierno es que no se trata de tener en cuenta una situación hipotética. No se trata de hacerlo depender de que esté o no presente, sino que en el momento temporal actual y desde que se fugó de la justicia, está en situación de busca y captura. No tiene libertad para ir al Parlamento. Por lo que el Gobierno insiste en que el presidente del Parlamento catalán debe proponer otro candidato. No ha querido Sáenz de Santamaría pronunciarse sobre si aceptarían que ese candidato fuera Oriol Junqueras. Dice que esa decisión solo puede estar en manos de los tribunales. Mañana el Tribunal Constitucional va a tomar la decisión de si admite o no admite a trámite el recurso. No llegará más lejos. No llegará más lejos porque el estudio del fondo de la cuestión requerirá más tiempo. Pero vuelvo a repetir, si mañana el Tribunal Constitucional tomara la decisión de admitir a trámite el recurso que hoy ha presentado el Gobierno, se paralizaría automáticamente la convocatoria de ese pleno que está previsto para el día 30. Fernando Lorente. Un ejemplo más de la extraordinaria celeridad del Constitucional cuando es el Gobierno el que plantea cuestiones sobre el desafío separatista. Los 12 magistrados que componen el órgano se van a reunir mañana, sábado, a la 1, no habiendo transcurrido ni 24 horas desde que la Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, registrara el escrito contra la proclamación de Puigdemont como candidato a la investidura en el Parlamento catalán. El presidente, Juan José González Rivas, ha convocado al resto de integrantes del tribunal para que examinen esa admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad que ataca directamente a las resoluciones de Roger Torrent. Al ser una cuestión planteada por el Gobierno, esa mera admisión a trámite supondría la suspensión cautelar de la candidatura de Puigdemont, adquiriendo un carácter inconstitucional cualquier participación del mismo en la sesión de investidura programada en principio para el próximo martes 30 de enero. Según fuentes del Constitucional, los magistrados tienen previsto admitir a trámite el recurso. Ese es el sondeo a esta hora, pese a que no cuenta con el dictamen favorable del Consejo de Estado. Fuentes del tribunal añaden que la unanimidad de los 12 magistrados está comprometida en esta cuestión porque varios de ellos estarían en la misma línea que el Consejo de Estado, que en su informe no vinculante sostiene que no se ha producido ningún hecho que justifique la impugnación de la candidatura de Puigdemont. El Consejo sí se alinea con el Gobierno en otras cuestiones, por ejemplo, en que no puede intervenir en el pleno de instancia, que no puede ser investido sin estar presente y que no se puede permitir el voto delegado a los diputados que permanecen fuera de España. Más allá de lo que resuelva el Constitucional, no sería la primera vez que el bloque separatista en el Parlamento desobedece los pronunciamientos. Lo hicieron, por ejemplo, con las leyes de creación de instituciones propias, con la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre o con la sesión en la que aprobaron la declaración de independencia. El expresidente catalán, por cierto, que ha solicitado al Constitucional que le permita personarse. Este acto es un procedimiento que no supone la presencia física de la persona, sino que Puigdemont pretende ser parte del mismo y que los magistrados lo informen directamente sobre cualquier novedad al respecto y lo escuchen antes de tomar cualquier decisión. Bueno, nos ha contado muchas cosas en su crónica Fernando Lorente. Efectivamente, uno de los riesgos que existe, pero de cara, digamos, a los próximos días o semanas, es que se rompa la unanimidad entre los magistrados del Tribunal Constitucional cuando tengan que valorar el fondo jurídico del recurso que ha planteado el Gobierno. Pero también os he dicho, y también es evidente, que el Gobierno ha sacrificado, digamos, ese peligro
al hecho procedimental de paralizar la votación, sencillamente provocando la admisión a trámite del Tribunal Constitucional. Decía Fernando Lorente que las quinielas hablan de la probabilidad, no solo posibilidad, de que el Tribunal Constitucional efectivamente lo admita a trámite. Y es que Leticia Bateguero, eso es lo que dan por hecho tanto en el Gobierno como en la oposición. Sí, no es una especulación que el Constitucional lo vaya a admitir a trámite en el pleno de mañana, sino que hoy mismo, en su exposición ante la prensa tras el Consejo de Ministros, Soraya Sáez de Santamaría ha defendido con ahínco el recurso puesto por el Gobierno, hasta tal punto que ha dicho que lógicamente el Ejecutivo lo ha redactado con el mayor rigor legal para que lógicamente, pues claro, sea admitido. La ley establece que si se cumplen los requisitos legales, ese recurso es admitido a trámite y nosotros hemos trabajado para que pueda ser admitido. La decisión, no obstante, corresponde al Tribunal Constitucional y, como en todos los casos, nosotros somos respetuosos con las tareas de cada cual. Sin embargo, ante el rechazo del Consejo de Estado de ayer, en el que consideraban que no existen fundamentos jurídicos suficientes para la impugnación de la propuesta de candidato a presidir la Generalitat, sobrevuela sobre las cabezas del Gobierno de Mariano Rajoy la idea de que no se pudiera admitir, con el descrédito que ello supondría. De ahí que el exvicepresidente del Gobierno, exlíder además del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya ha dicho esta mañana en Onda Cero en una entrevista con Carlos Alsina que confía en que el Tribunal Constitucional lo acabe admitiendo a trámite. No es que tengan el sello y la firma del agua del Estado, no, hace falta algo más, hace falta un mínimo fundamento jurídico, sí. Supongo, pero ya le digo, la práctica habitual es el automatismo. Sí, quiero decir que lo previsible, si el Gobierno presenta la impugnación, es que sea admitida a trámite. Si no fuera admitida a trámite, ya estaríamos ante otro hecho bastante varapalo al cuadrado. De hecho, Rubalcaba ha defendido que el Ejecutivo lo haya querido impugnar antes de que se celebre el Pleno, porque si hubiera sido después, a posteriori, habría tenido un coste político aún mayor. Bueno, vamos a hablar con una de las personas, uno de los juristas más prestigiosos que tenemos en España y una de las personas que más nos ayuda en este tipo de cuestiones. Él fue letrado del Tribunal Constitucional, es experto en Derecho Constitucional, es letrado de las Cortes, es decir, reúne todos los requisitos para que su voz sea la más utilizada en esta materia. Don Manuel Fernández Fontecha, bienvenido. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ha dicho la vicepresidenta del Gobierno esta mañana, si yo lo he entendido bien, que la ley establece que si se cumplen todos los requisitos formales, el TC no tiene más remedio que admitir a trámite el recurso. ¿Eso es verdad? Sí, eso es así. Es decir, hay, digamos, una previsión expresa en el artículo 161.2 que dice que la impugnación producirá la suspensión. Me refiero al 161.2 de la Constitución. Es también un tema importante de cara a este primer asunto, que es, digamos, una cuestión procesal, el saber que, como se manifestó en un voto particular de un auto que se está citando mucho, el 135/2004, un tema de la época de Ibarretxe en el País Vasco, se está citando mucho este auto porque hay una serie de votos particulares que sostienen la tesis, además, de que este automatismo está garantizado por dos elementos. Primero, por el tenor literal del artículo 161.2, que dice producirá la suspensión. Y luego porque, como dicen los magistrados en ese voto, lo que es realmente significativo es que en la regulación por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de esta impugnación no hay propiamente trámite de admisión. Es decir, la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional no establece, como para otros procedimientos, un trámite previo de admisión. Entonces, de ahí se concluye que, digamos, que el análisis que puede hacer el Tribunal Constitucional en estos casos es un análisis que llama la sentencia mínimo, una supervisión mínima, que se refiere a la legitimación en cuanto a la capacidad que tiene el Gobierno de hacerlo con arreglo a la Constitución, y, en segundo lugar, pues nada, los aspectos formales que podríamos llamar externos o extrínsecos. Entiendo perfectamente la respuesta. Entonces, déjeme que me ponga el disfraz, porque no tengo que disfrazarme, el vestido de periodista, y que trate de llegar al fondo de la cuestión. El contexto en el que estamos hablando de esta noticia es un informe del Consejo de Estado que conocimos ayer, que dice que el Gobierno no tiene, en opinión del Consejo de Estado, suficiente fundamento jurídico para presentar ese recurso para pedir la suspensión del debate de investidura. A pesar de lo cual, el Gobierno mantiene el recurso con la idea clara de paralizar el proceso. Eso, don Manuel, no es, hablemos con claridad, un fraude de ley como un piano. Vamos a ver, lo que está ocurriendo aquí es la aplicación de un precepto constitucional y legal. El informe del Consejo de Estado, que he leído cuando se ha publicado, digamos que hay que analizarlo un poco más a fondo.
estamos partiendo de que lo que hay en el inicio es una resolución del presidente del Parlamento de propuesta del presidente, ¿no? Sintetizando, este es un órgano unipersonal de la comunidad autónoma, de la comunidad autónoma de Cataluña, y por tanto es un acto definitivo, final y recurrible. ¿Qué quiere decir definitivo? Que no es un acto de trámite, como se ha aventurado en algunas tesis esta mañana. ¿Por qué? Porque tiene una trascendencia jurídica externa inmediata. En cuanto a lo que hace la propuesta del presidente de la Generalidad, del Parlamento, es justamente limitar la decisión del Pleno a decir sí o no al candidato. Entonces, el informe del Consejo de Estado, aunque no aborda estas cuestiones, la base fundamental de su criterio se refiere a una jurisprudencia que no es la que es de aplicación a este caso. A ver si lo puedo explicar, digamos, sencillamente. El Consejo de Estado en el informe 84/2018, se está refiriendo a impugnaciones preventivas e hipotéticas. Cita una serie de sentencias que se refieren siempre a leyes. Es decir, el concepto de preventivo e hipotético se refiere a leyes, no a resoluciones. Eso quiere decir que las sentencias citadas, pues que van desde la 77-85 hasta la 91-2017, digamos que la jurisprudencia que se sienta es: si yo impugno un proyecto, un texto de una ley considerado contrario a la Constitución, lo que no puedo es impugnarlo en base a futuros desarrollos de la ley. Es que ya no estamos en este caso. Es que aquí estamos ante un acto real, jurídico, y que digamos que está concretado y que además no es una ley. Entonces, la cita que está haciendo el Consejo de Estado, desde el punto de vista de la jurisprudencia, en mi opinión, es inadecuada, porque está refiriendo al caso de recursos o conflictos que afecten a una norma con rango de ley. O sea, si lo entiendo bien, el Consejo de Estado puede haber hecho un razonamiento jurídico que no se corresponde después con el criterio que fije el Tribunal Constitucional, invocando ese razonamiento que usted acaba de explicar en voz alta. Claro, es que el argumento central del Consejo de Estado es: el acto es hipotético y preventivo. Entonces está citando una doctrina de 4 sentencias que se están refiriendo siempre a la impugnación de normas y siempre a una cosa que es muy frecuente en derecho constitucional comparado, que es el efecto que pueda producir la aprobación de una ley. Entonces, cuando se impugna el efecto, el tribunal dice: no, demanda prematura. Es prematura, pero en este caso no hay ninguna demanda prematura. Es evidente que el acto está dictado y que produce sus efectos jurídicos. Hay que tener en cuenta lo que he dicho, que es que la decisión del Pleno está condicionada por el acto del presidente. Entonces, ahora me tengo que colocar en una situación hipotética. Doy por hecho, o casi por seguro, y además después de escucharlo con más motivo, que mañana el Tribunal Constitucional admitirá a trámite, sin pronunciarse todavía sobre el fondo de la cuestión, lo cual acarreará la suspensión inmediata de la convocatoria del Pleno de Investidura. Si se produjera, a pesar de todo, la convocatoria del Pleno, el presidente del Parlamento de Cataluña y los miembros de la mesa estarían incurriendo en algún supuesto penal. Claro, evidentemente el mandato judicial de suspensión hay que cumplirlo. Es decir, el mandato de suspensión impone que realmente en la realidad se suspenda el Pleno. Entonces, lo que tendría que hacer, si se dicta ese mandato de suspensión, evidentemente, es atenerse al mandato de suspensión y no proceder a la reunión. Aquí hay que tener en cuenta además que hay 2 actos consecutivos, que el propio informe del Consejo de Estado apunta, que es el primero es la propuesta y el segundo es la convocatoria. Pero claro, es que la convocatoria, si se lee la que se ha publicado ayer o anteayer, es un acto conexo. Es decir, es que está vinculada a la propuesta. Entonces, digamos que hay efectos de la impugnación, la propuesta y la convocatoria van en un mismo barco, ¿no? A efectos impugnatorios. Evidentemente, si el tribunal suspende, pues estamos ante un mandato que en caso de incumplirse pues genera una responsabilidad penal evidente, claro. Y una última cuestión, no sé si me lo permite. Hoy hemos sabido también recientemente que el señor Puigdemont ha decidido a su vez recurrir ante el Tribunal Constitucional y al recurso del Gobierno, también ante el Supremo, y que además el presidente del Parlamento de Cataluña también tiene previsto presentar recursos parecidos. ¿Qué sentido jurídico tiene o qué consecuencias tendría o podría tener el hecho de que estos recursos también fueran admitidos a trámite o cuál es la finalidad, en su opinión, que persiguen los que los presentan? Yo creo que lo que es, preferente en todos los sentidos en cuanto a validez formal y material es el acuerdo que adopte el Tribunal Constitucional. Es decir, en primer lugar, no existe un trámite de personación en la impugnación del título quinto.
No lo hay. Es decir, esto es un debate procesal entre digamos, el gobierno que propone, el tribunal que suspende y los efectos. Entonces, este procedimiento, al ser completamente atribuido a la competencia del tribunal, no puede resultar afectado por ningún otro recurso. Entendido. O sea, que habría que interpretarlo más como una especie, digamos, de pataleta aparente, que como, digamos, un mecanismo que pueda ser jurídicamente eficaz. Claro, jurídicamente eficaz no lo puede ser porque la competencia del Tribunal Constitucional es exclusiva. Es decir, tiene la facultad exclusiva de admitir a trámite, obtener por presentado y suspender. Entonces, claro, ahí no hay ningún margen para que haya cualquier fenómeno de inhibición o de conflicto entre tribunales, porque la competencia del Tribunal Constitucional en este punto es exclusiva. Don Manuel, lo ha explicado usted, como siempre, divinamente. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un saludo. Muchas gracias. 25 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Esto es lo que podemos decir y además con voz muy autorizada respecto al fondo de la cuestión. Otra cosa es el asunto político, es decir, a los partidos que han respaldado al gobierno, sobre todo al Partido Socialista y a Ciudadanos, no les ha sentado nada bien que el Consejo de Estado no, digamos, diera el espaldarazo al recurso que pretendía el gobierno. Y por lo tanto se han modulado bastante las explicaciones públicas que conocimos ayer. Ayer el apoyo era un apoyo sin fisuras y hoy ya empiezan a aparecer las fisuras. Apoyo en lo político sí, en lo jurídico que el gobierno sepa. Esa es la tesis fundamental del Partido Socialista. Sara Becerra. Lo que parecía ser un apoyo de los socialistas al gobierno en cuanto a las medidas para recurrir la investidura de Puigdemont, ahora parece ser otra fisura entre los miembros del partido. Hoy, la portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles, hablaba de un varapalo al gobierno tras conocer los resultados del informe que solicitaron al Consejo de Estado, pero sin embargo, horas después, la secretaria de Igualdad socialista, Carmen Calvo, ofrecía una rueda de prensa en Ferraz donde quitaba hierro al asunto, asegurando que el informe del Consejo de Estado no le quita la razón al gobierno. Apoyamos al gobierno en la decisión de que Puigdemont no se siga comportando de la manera que lo hace como prófugo de la justicia. Ya está. En cualquier caso, repito, el informe del Consejo de Estado, hasta donde yo sé, no le quita la razón al gobierno. Lo que le pone en cuestión es algo que tiene que ver más con el procedimiento y con los tiempos. Margarita Robles ha sido más clara, fijando 2 puntos en cuanto al supuesto apoyo al gobierno. Desde el punto de vista político, apoyan y defienden que el expresidente catalán no puede ser candidato para gobernar la Generalidad catalana, pero desde el punto de vista jurídico, la socialista se ha querido desentender, asegurando que solo le toca valorar al gobierno lo que ha hecho. El Partido Socialista va a apoyar las decisiones políticas. Las decisiones políticas son impedir que jurídicamente, de una manera adecuada, el señor Puigdemont no sea presidente de la Generalitat. Ahora, si el gobierno está actuando jurídicamente bien o no, eso le corresponderá valorarlo al propio gobierno y a los ciudadanos también. Y además, mientras la portavoz Margarita Robles le pedía explicaciones a la vicepresidenta por la valoración jurídica para ir al Tribunal Constitucional, la secretaria de Igualdad, Carmen Calvo, catalogaba de chiste que el presidente catalán pidiese la dimisión de Soraya Sáenz de Santamaría desde Bruselas y prófugo de la justicia. Bueno, y las tesis de Ciudadanos han sido muy parecidas. También dicen que lo apoya en lo político, aunque en lo jurídico que cada palo aguante su vela, y además señalando también con nombres y apellidos a Soraya Sáenz de Santamaría. Pero en el discurso de Ciudadanos hay además una argumentación añadida, y es que ayer no se quejaron en público por el hecho de que el señor Rajoy ninguneara a Rivera y solo hablara con Sánchez de la presentación de este recurso. Hoy, en vista de que el viento le era un poco más favorable, Rivera sí ha querido quejarse en público de ese ninguneo. Mariano Alonso. Albert Rivera cree que el gobierno tiene que evitar un nuevo fraude democrático en Cataluña, pero con mayor pericia que la que demostró el 1 de octubre. El líder de Ciudadanos, reunido con su ejecutiva en Toledo durante 2 días, se ha desmarcado, sin embargo, del varapalo del Consejo del Estado del Ejecutivo. Entiendo que algunos, por los nervios, por la situación política que viven interna, pueden cometer el error de pensar otra vez más en su partido que en España. Nosotros ya hemos demostrado que somos los defensores de la unidad y de la igualdad de los españoles, y por eso apoyaremos al gobierno en las decisiones que tome para que se impida cualquier fraude a la Constitución. Eso sí, los escritos, cómo lo hacen, si se equivocan, si lo hacen bien o mal, eso pregúnteselo al gobierno. Son ellos los que han decidido ir al Consejo de Estado y son ellos los que han recibido al revés, pero no nosotros. El líder naranja además explicaba lo que él habría hecho de haber estado en la Moncloa.
Yo, si hubiera sido presidente de gobierno, hubiera buscado apoyos de todos los partidos, hubiera intentado consensuar. Lo importante es España, no cada partido de cada uno. Y en este caso, lo importante es sumar esfuerzos, ¿no? Así que nosotros, a diferencia del PP o del PSOE, no vemos en esto un debate partidista, vemos en esto un problema para España y una oportunidad también de unir fuerzas. Y estoy convencido que los votantes de Ciudadanos, del PP o del PSOE, quieren que estemos juntos en esto. Ciudadanos ha demostrado ser el partido más estadista de todos en Cataluña, quizá por eso hemos ganado también las elecciones. La estrategia a seguir en Cataluña, como también la negociación presupuestaria, ha alejado más que nunca a Ciudadanos y el PP, socios parlamentarios en esta legislatura. Y tenemos también que conocer cuál ha sido la reacción de los independentistas. Ya se podrán ustedes imaginar que están hechos una hidra, que están muy descontentos con el gobierno y que van a movilizar Roma con Santiago para tratar de evitar que el Tribunal Constitucional mañana tome la decisión de admitir a trámite el recurso, aunque, como nos explicaba el señor Fernández Fontecha, parece altamente improbable que puedan conseguirlo. Esmeralda Ruiz. Ha esperado a escuchar a la vicepresidenta del Gobierno para comparecer porque quería oír una rectificación que no se ha producido. El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, finalmente no ha anunciado la presentación de una querella criminal, como se venía especulando desde anoche, pese a que los servicios jurídicos de la Cámara, a los que ahora sí recurren, así lo están valorando. Pero sí que ha dejado claro que el plan hacia la investidura, y este era el titular, se mantiene intacto. La fecha, el 30 a las 3 de la tarde, y lo más importante, el objeto de recurso del Gobierno, el candidato Carles Puigdemont, cumple, ha dicho Torrent, con todos los requisitos. Si pudo presentarse a las elecciones, también puede hacerlo al debate de investidura, y acusa al Gobierno de querer conseguir en los tribunales lo que no lograron el 21 de diciembre en las urnas. Es un fraude de ley que atenta contra los derechos de los electores de Cataluña, atenta contra los derechos de los diputados y diputadas, y atenta, en definitiva, contra la democracia parlamentaria. No tiene, decía, ningún fundamento jurídico. No habrá, como decimos de momento, querella criminal porque, y este era el otro gran anuncio, esperarán al trabajo de los letrados para decidir la respuesta jurídica y la política, admitía Torrent, que llegará cuando reciban la notificación del Tribunal Constitucional. Y aquí se abre otra lectura. Esquerra quiere por todos los medios que Carles Puigdemont dé un paso al lado y que deje que otro candidato lo pueda intentar. Si la respuesta que mañana del Constitucional es favorable al Gobierno, Torrent se verá obligado a trasladar esto al expresidente, porque desde luego la intención en el partido de Junqueras no pasa por volver a repetir lo que ocurrió el 6 y 7 de septiembre con los textos de ruptura. La desobediencia en este momento ya no entra en los planes de la nueva Esquerra Republicana de Cataluña con su líder en Extremera. En resumen, que todavía a estas horas, después de conocer las opiniones de unos y de otros, no sabemos si habrá o no habrá debate de investidura el próximo martes. En todo caso, el Gobierno, ya lo saben, está extremando todas las cautelas posibles para evitar que, en el caso de que haya debate, el señor Puigdemont se pueda presentar por sorpresa, lo cual sería un bochorno absolutamente tremendo. Hay muchos rumores a propósito de lo que pueda hacer Puigdemont o lo que podría estar pensando para sorprender al Gobierno, y también hay muchas noticias a propósito de las cautelas que hace el Gobierno para que no le metan ese gol por la escuadra. Leticia Vaquero. Lo que sabemos, Luis, es que le siguen buscando aquí en España por tierra, mar y aire, sobre todo por lo primero, porque hoy agentes de la Policía Nacional han realizado controles a los conductores en el Pertús, en la Junquera, ante la posibilidad de que el expresidente huido pudiera volver a España para personarse el martes en el debate de investidura. Varias furgonetas han colocado un punto de control a la altura de los antiguos cuarteles fronterizos en esa localidad y han dado el alto a varios vehículos y los han inspeccionado, incluyendo sus maleteros. Es la manera que tiene el Gobierno de controlar que Puigdemont no llegue siquiera a pisar el Parlamento catalán la próxima semana. De hecho, ya hay varias convocatorias en las redes sociales para que ese día, el martes, en caso de que Puigdemont se dispusiera a entrar en la Cámara, no pudiera ser detenido, o al menos todos los que la secundaran, esas convocatorias, se lo pudieran poner bastante difícil a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Cómo? Pues con decenas o cientos de personas con la careta, con la cara del expresidente. Las caretas, de hecho, las facilitan en varios perfiles de Twitter. Están listas para descargar en el ordenador, imprimir y recortar. Algo que ya trataron en el principal programa de humor de la TV3, que se llama Polonia, y que parodiaba la llegada del expresidente fugado caminando entre montañas con traje negro y bufanda amarilla. El guardián en la frontera de España, en esa parodia, prismáticos en mano, avisaba a su superior de que Puigdemont iba a entrar en territorio nacional. Y además, no solo él. ¿Cómo que hay dos? ¿Ha bebido Morales? ¡Me cago en...! ¿Qué pasa, Morales? ¡Responda, responda! Sargento,
Hay 400 Puigdemont. ¿Pero cómo coño va a haber 400? ¿Qué son, gremlins? Mire, te pégalas a todos, ¿me oye? ¡A todos! Bueno, bromas aparte, lo cierto es que con lo que sí que nos encontramos en las redes sociales son esas convocatorias en las que hacen el llamamiento para que se concentren a las 2, es decir, una hora antes de que comience el pleno el martes, si es que finalmente se celebra. Todos con sus caretas, los lemas, todos somos Carles Puigdemont o hay que defender el Parlamento. Sin embargo, el expresidente catalán no tiene el don de la ubicuidad y aunque la hipótesis de su presencia en España el martes para asistir a ese pleno está sobre la mesa, ese mismo día, a las 8 de la tarde, tiene en agenda una charla en Lovaina, en Bruselas, que no ha cancelado por el momento. Veremos qué ocurre finalmente. Bueno, ahora visto que en el capítulo de reacciones a todo este lío con el debate de investidura no hemos hablado de Podemos, y es que hoy no se ha producido, hasta donde yo sé, ninguna reacción de Podemos sobre el fondo de esta cuestión. ¿Por qué? Pues no tengo ni la más remota idea, pero una de las explicaciones posibles es que a Podemos en Cataluña en este instante lo que más le preocupa es la falta de apoyos de Colau para sacar adelante los presupuestos municipales. Ya saben que ayer el Partido Socialista de Cataluña anunció que retiraba ese apoyo, lo cual ha tenido hoy consecuencias no pequeñas. Carmen Arreaza. El Pleno del Ayuntamiento de la ciudad condal ha rechazado el presupuesto para el año 2018 del Gobierno de Barcelona en Común, por lo que deberá aprobarse por segundo año consecutivo a través de una cuestión de confianza a la alcaldesa Ada Colau, que se planteará en un pleno extraordinario el próximo viernes 2 de febrero. Como ya habían anunciado Ciudadanos, PSC, PP, la CUP y el concejal no adscrito han votado en contra de los presupuestos, mientras que el PDeCAT y Esquerra se han abstenido y Barcelona en Común ha sido la única formación que ha votado a favor de la aprobación definitiva de las cuentas. El debate se ha convertido en un intercambio de reproches entre los portavoces de los 7 grupos, especialmente entre el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, y el presidente del Grupo Socialista y segundo teniente de alcalde, Jaume Collboni, que ayer mismo anunciaba el no del PSC a las cuentas. En su intervención inicial, Gerardo Pisarello ha lamentado que los presupuestos no hayan podido salir adelante y especialmente porque los socialistas votasen en contra. Tiene poco sentido especular excesivamente por las razones por las que vota en contra, si son razones únicamente personales o si es la subalternidad del Partido Socialista Obrero Español que desgraciadamente ha decidido no hacer oposición al PP. En su turno, Jaume Collboni ha argumentado el voto en contra del PSC en que este no era un debate de presupuestos, sino la escenificación de un cambio de alianzas, acusando a Colau de caer en el juego de los independentistas. Una vez más se nos presenta, señora Colau, como un pacto Trias-Colau, un pacto Trias-Colau de renuncias. Yo es la primera vez que veo unos presupuestos que no van a servir. Tras la votación de hoy, la alcaldesa se verá abocada a una cuestión de confianza para aprobar las cuentas que se celebrará en un pleno extraordinario el próximo viernes. Esto significa que el equipo de Barcelona en Común llevará el proyecto inicial de presupuestos a votación sin la incorporación de los pactos a los que llegó con PDeCAT y Esquerra. En el caso de que Ada Colau no obtenga una mayoría en esa votación, se abrirá el plazo de 30 días para presentar una moción de censura. Si no hay ninguna candidatura alternativa a Colau, los presupuestos se aprobarán automáticamente, algo que ya sucedió con las cuentas de 2017. 12 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Hasta aquí Cataluña. Después de la publicidad tendremos que hablar de Venezuela, tendremos que hablar de Davos y también de los sucesos. No os olvidéis, amigos, del seguro de salud de Egon. A veces no nos fijamos bien en lo que contratamos, pensamos que todo está en orden y luego vienen las sorpresas. Esto puede pasarte también con tu seguro de salud. Piensas que te cubre una cosa, pero resulta que no y te llevas un disgusto. Pues para evitarlo, Saigon te ofrece su seguro de salud completo con las máximas coberturas, con más de 39.000 médicos de libre elección y con hospitalización incluida. Y todo desde solo 32,95 euros al mes. Si quieres disfrutar de todas estas ventajas, solo tienes que llamar a Egon al 900-177-177. Recuerda, el 900-177-177. En casa de Herrero es radio.